Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hoy no voy a saludarlos con la alegría con que siempre les saludo. Se darán cuenta a lo largo del programa y del invitado especial que tengo hoy que no es necesariamente un programa para yo brindarles la alegría con que yo quiero que mi vida discurra. Pero qué oportunidad tan poderosa me da la vida en este programa para ustedes, mi teleaudiencia, nuestra teleaudiencia, con la que nos reunimos todos los domingos. Y hoy, un domingo más, quiero tocar el alma del país desde su programa Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Especialmente hoy, que estamos grabando Viernes de Dolores en el umbral de la Semana Santa. Y les quiero hablar con un sentido reflexivo y profundamente humano. Muy buenas tardes entonces a todos, amigas y amigos de estos coloquios. Les repito, estamos grabando Viernes de Dolores, 11 de abril del 2025. Hoy es el día que en la tradición cristiana se dedica a la Virgen María, reconociéndolo en su más honda tristeza, cuando vio a su Hijo en la cruz. Abrimos este espacio de reflexión en medio de un duelo nacional que ha tocado a todos los corazones dominicanos. Hace apenas unos días, el lunes de esta semana en que estamos grabando, la tragedia golpeó con fuerza en Santo Domingo. El desplome del techo de una discoteca repleta de jóvenes y familias en busca de alegría dejó un saldo devastador de más de 250 muertos y cerca de 200 heridos. Aún hoy todavía hablan de labores de rescate. Dicen unos que todavía continúa, pero lo triste, lo doloroso, es que el país entero llora. El dolor de las madres, de los padres, de los hermanos, de los hijos que han perdido a sus seres queridos resuena para todos con fuerza en este Viernes de Dolores. Y como la Virgen María al pie de la cruz, tantas familias dominicanas viven la angustia, la impotencia y la oscuridad de la pérdida. Pero también en esta hora amarga deben brotar los gestos de solidaridad, de consuelo, de eminente y ejemplar humanidad. Y ese espíritu es el que hoy queremos compartir, reflexionar y abrazar junto a ustedes. Me honra hoy profundamente recibir en este espacio, en nuestro coloquio, a un invitado muy especial. Médico, filósofo, bioético, profesor distinguido investigador con quien conversaremos sobre la tragedia, sobre el camino del profundo dolor, también la esperanza y la responsabilidad ética que todos debemos compartir como sociedad. Les invito a quedarse con nosotros, pensar, reflexionar sobre lo que podamos decir frente a ustedes con el amigo, con el profesor, con el pensador extraordinario, doctor Miguel Zuazo. Porque hablar del dolor, escucharnos, comprendernos, también de seguro nos sirve, y lo es, un verdadero acto de sanación. Bienvenido, Miguel. ¿Cuántos padres, cuántas madres o cuántos hijos han visto en la cruz en estos días al ser querido que se le fue? Que el techo de la discoteca se los llevó. Sí, rompe inclusive el modelo que esperamos siempre, que el padre entierra a su hijo. Y aquí es el hijo que se muere, aquí es enterrar el padre al hijo, no la madre, elementos que estaban de festivo, de cumpleaños. Hay una profesora que se llama Adela Cortina, que establece en la ética dos niveles, uno que le llama ética de máximo y otro de mínimo, y dice, la de máximo son privadas, son de felicidad,
tu cumpleaños, tu fiesta, tú invitas a quien tú quieras, yo voy si yo quiero, no me puedo obligar por la ley. Sin embargo, cuando ocurren elementos como estos, ella dice, los elementos de mínimo, la ética de mínimo, son las que son obligatorias a cumplir, las que son por la ley. Pero cuando hay tragedias como esta, los máximos se convierten en mínimos. La felicidad que se estaba viviendo allí pasó al mundo de la tragedia y se convierte en un mínimo que todos, sin haber estado en la fiesta, estamos participando del dolor, todos estamos del duelo, todos estamos viéndonos representados en cada familia cuando uno es padre y ve que hay nietos que estaban allí, o cuando ve que hay hijos o hijos que ve que hay padres, uno se siente reflejado y entonces establece qué es lo que corresponde cuando los máximos se convierten en mínimos, que nos obligan a todos por razones de dolor. Fundamentalmente, tener compasión. La compasión es compadecerse, es hacerse sufriente, acompañar, padecer con, es la compasión. Un segundo elemento que aparenta ser de carácter religioso exclusivamente, que es la misericordia. La palabra misericordia significa la miseria del corazón, volver la cara hacia la miseria, la necesidad del otro, lo que está pasando el otro. Eso es ser misericordioso, acercarme al que está sufriendo. Un sentimiento. Es un sentimiento, porque lo que ella va a plantear es lo que ha predominado históricamente en la ética, es la ética de la razón. Nos pasamos dándole mente y dándole fundamentos de razón a todos los eventos. Sin embargo, aquí es el sentimiento. Entonces dice, lo que tenemos como tarea es acercar el sentimiento a la razón. Entonces los máximos se convierten en mínimos de dolor. Y ahora a nadie le importa saber cuál era el apellido, aunque hay apellidos sonoros, pero cuántos apellidos que no conocemos y que han causado el mismo impacto doloroso en toda la población, sin ser familia de ellos, sin tener nadie probablemente allí de familia que esté en el dolor. Y la ética va a acercarnos al sentimiento del dolor y va a quitar, en este momento nos va a quitar la luz de la razón, porque no tienes razón. Cuando tú dices, ¿cuál es el fundamento racional de un evento como ese, donde sucede esto todos los lunes durante 52 años? Existe el evento que ocurrió hoy. ¿Por qué hoy? Gente que no había nacido cuando lo fundaron, gente que era pequeño cuando se inició esto. ¿Por qué hoy? Y tú estás buscando una relación muy interesante con respecto a la Semana Mayor. La Virgen que ve a su hijo en la cruz. ¿Cuántos padres vieron a sus hijos debajo de las losas? O sea que hay un significado ético, religioso, moral, social, que nos trae cargados de dolor a todos en la reflexión ética que llevamos. El otro día yo estaba conversando con una amiga muy querida, estoy segura que tú conoces, pero no tengo que decir su nombre. Estábamos hablando sobre la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Y en estos días yo lo recordé. Me acuerdo que nos pusimos a buscar y le preguntamos al ChatGPT y buscamos en otros libros y llegamos a un consenso. Y nos dimos cuenta que la emoción es pasajera. No sé tú como médico, bioético, filósofo de la medicina, que es la bioética. No sé si tú lo ves así, pero nosotros llegamos a esa conclusión. Yo llegué a esa conclusión. La emoción es pasajera. La emoción te pone los pelos de punta. La emoción te espanta. La emoción te produce alegría o te puede producir tristeza. Pero el sentimiento se queda. El sentimiento se siente. Y yo pensé, este no es un episodio que ha sucedido en el país para una emoción, cuando digo, para definirlo como una emoción, sino que solamente se traduce como un sentimiento, y tú lo acabas de explicar. ¿Cómo tú lo ves a la luz de tus especialidades, de tu experiencia, de las investigaciones, de todo lo que te caracteriza? ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista? Los textos acostumbran a poner uno al lado del otro, emoción y sentimiento como una continuidad del otro, pero yo pienso que tiene su diferencia, y la diferencia usted misma la ha ido planteando. La emoción es pasajera,
marca, porque realmente un evento de esa naturaleza nos marca y nos genera emociones de distinta naturaleza en el momento que ocurre. 2 días después, no es que a la gente le pasó la emoción, sino que lo que aflora y se mantiene es el sentimiento, porque implica sentir. Y el sintiente es el que va padeciendo, el padeciente también se le llama, porque va teniendo, ya el momento de la emoción fue la noticia, fue el evento, fue la sorpresa, pero el evento del sentimiento es el que va a quedar para toda la vida. Por eso se implica... Para toda la vida es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta. Porque esto no se va a olvidar jamás. Esto marca la historia. Marca la historia y marca de manera fundamental a los afectados, al padre que perdió el hijo, al hijo que perdió el padre, la familia. Ahorita hacíamos las anécdotas que todo el mundo está haciendo y cada historia es un libro, es una... ¿Por qué? Porque el que murió era de un pueblo, era de un campo, era de una alta sociedad, pero son gente que tienen biografía. Y la biografía que es, que tienen familia, que tienen historia, que han dejado un hueco fundamental dentro del núcleo familiar. Y entonces el sentimiento no va a desaparecer. Y lo que vamos a establecer son lazos de solidaridad. ¿Qué es lo que nos pide la compasión y la misericordia? Solidarizarnos. Existe en bioética, en filosofía, lo que se llama el sentimiento moral, que es cómo puedo ponerme en los zapatos del otro, que nunca me voy a poner si no soy afectado, sino lo más cerca posible de los zapatos del otro. La solidaridad te lo permite. La solidaridad me permite acercarme, pero no ponerme los zapatos como lo tiene puesto el que le mataron el hijo, el que se le murió la mamá, la esposa. Entonces, la solidaridad es el sentimiento, por eso decía al principio, y el tema de la esperanza. La esperanza se traduce como la confianza en que va a cambiar, en que vamos a acompañar, en que vamos a solidarizarnos, en que vamos a tener una cercanía con el dolor del otro. De manera que sería como la gran diferencia entre la emoción y el sentimiento, desde mi punto de vista. Te compro la explicación, la definición, porque no deja de ser medio parecida a la mía, lo único explicada con más ciencia en tus labios. Pero yo me pregunto, ¿qué consecuencias tendrá esto? Y no me refiero a consecuencias materiales, eso lo podemos ver en el segundo segmento. Yo me refiero desde el punto de vista moral, bioético. ¿Qué consecuencia tendrá? Pero yo me pregunto en mi propia vida, si a mí me pasara esto, ¿cómo yo reaccionaría? O si me pasara, le pasara a uno de mis hijos, ¿cuál sería la reacción mía? O si me pasa a mí, ¿cuál sería la reacción de ellos? Eso es lo que yo creo que tú quieres decir con ponerse en el zapato del otro, que no necesariamente uno se pone el zapato. No le calza. No le calza. El número no le sirve. No le sirve. Pero esto ha sido demasiado grande. El mundo se ha conmovido. Sí. No lo supo el martes. CNN no lo dijo el martes. Ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en chino, ni en portugués. Ya el miércoles en la tarde empezó a difundirse y globalmente se ha difundido. El gobierno ha recibido las condolencias de muchísimos países. No he visto Naciones Unidas, pero me imagino que Naciones Unidas, como una organización, tiene que haber expresado también sus condolencias, porque nosotros somos miembros activos en la organización. Ese es el sentimiento, un sentimiento universal. Yo he recibido condolencias como si fuera familiar de organización de bioética como la FELAIBE, que es latinoamericana y del Caribe, la Red Bioética de la UNESCO, de todos los países de Latinoamérica, gente que expresan, sienten el dolor, lo que han visto en la televisión, y siempre con el referente que tienen en el país, el que conocen, a veces que le dan el pésame, como si tú fueras un familiar. Pero eso es el sentimiento moral que realmente se apodera de cada una de las personas, porque uno se ve retratado en el espejo
de lo que está sucediendo, y sobre todo porque para mí el elemento clave es el tema de la fragilidad. Vivimos en un sentimiento, una burbuja de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar. Estoy en un lugar seguro. Es una discoteca que tenía fama de tranquila, de que no había líos, que la música era agradable, que los artistas eran conocidos. Sin embargo, qué frágil es la vida. Hubo un video que yo lo vi una vez y no quise volver a verlo más, que termina en el momento que el techo cae y se apaga la luz, como si fuera una película, cuando le cae a todo el mundo. Y tú dices, qué frágil es la vida. Lo que estoy viendo es una persona cantando, gente bailando, gente felicitándose, gente celebrando, y en fracciones de segundo se perdió el hilo, se perdió la vida. Entonces, descolocarnos es la palabra de la antifragilidad. ¿Cómo descolocarnos del confort, del sentimiento falso de que a mí no me va a suceder, para ponerse en la realidad de la vulnerabilidad de la vida con cualquier evento que no tiene que ver con el tema del final? Por eso alguien me decía, del texto que escribiste, me robo la palabra que decía, la vida termina cuando acaba, o acaba cuando termina. ¿Por qué? Porque no es cuando tú tengas 100 años, no es cuando tú tengas enfermedades terminales, es en cualquier momento, a ti o a un cercano, y de alguna manera cuando se le va la vida de esa manera a un cercano, se le va un pedazo de la vida a uno también, a los familiares cercanos, a los hijos, a los padres, de manera que el dolor impregna el tema de la fragilidad dentro de esta reflexión que estamos llevando. Una pregunta dentro de mi ignorancia. Esa fragilidad, ese sentimiento, el vivir experiencias como la que estamos viviendo con tanto dolor, ¿cómo puedo yo relacionarla con el concepto de humanidad que se usa tanto de manera positiva como también de manera negativa? Le llamo positivo cuando hablamos de la bondad de la humanidad, y negativa, la humanidad va mal, la violencia. Vamos por mal camino, la humanidad no tiene un destino favorable. La palabra humanidad nos refiere a ser humano, y ser humano, plantea un amigo bieticista, tiene sentido únicamente en función del prójimo. Si el otro no existiera, la ética no hiciera falta, plantea un autor latinoamericano. Oye, qué acertado eso, si el otro no existiera. La ética no hiciera falta, ética. ¿no? Tú solo no lo necesitas, ¿para qué? Es en función del otro, y eso es lo que nos da la humanidad, la relación con el otro, pero en un sentido positivo. La violencia, el que choca con el otro y se matan a balazos en una esquina, el que atracan, el que matan, eso sale la parte negativa del ser humano, y la tendencia es cómo rescatar en el próximo, en el prójimo, el sentimiento que es lo que estamos llamando humanidad. La tarea ética es cómo humanizar los ambientes, cómo hacerlos humanos, y hacerlos humanos es hacerlos sensibles, hacerlos que respondan a la necesidad del otro. Por eso decía, eso que aprendimos en la escuela, en religión, que esa es la misericordia y que solamente es de Dios o que solamente es religioso. Es decir, la misericordia es virar, volver la cara a la necesidad de los demás. Por eso si el otro no tuviera, no tengo que ver la necesidad de nadie, tendría que ver mi propia miseria. Por eso ya misericordia, porque se dice son miserias del corazón, las necesidades que tiene el otro. Y esa misma profesora que yo citaba ahorita de la Cortina, tiene todo un texto que se llama Ética Cordis, la ética del corazón. Dice, no hemos pasado la vida entera, como ahora viene en este evento, la parte racional. Si el estructuralismo de la estructura física, que si la demanda, que si hubo culpable. Pero dice, no, lo que estamos hablando no es de esa parte de la razón, sino del sentimiento. Entonces no es que vamos a borrar la razón, eso le toca a otro, pero lo que nos toca en el momento es cómo acercarnos al dolor ajeno, haciéndolo nuestro, desde la solidaridad para poder acompañar. Se ha pasado, sobre todo los psicólogos, muy acertadamente, atinadamente, diciendo,
¿qué debemos hacer como psicólogos? Y decía, no podemos decirle a la gente que no llore, no podemos decirle a la gente que no haga nada. Hay que decirle, estoy aquí y sentarme al lado de la persona, sencillamente a acompañar. Darle la mano. A darle la mano y que sepa que estoy aquí. Si me necesitas, pero para lo más que me vas a necesitar en este momento, para llorar en mi hombro, que sepa que hay un hombro y que tu dolor lo hago mío y me hago solidario. En la medida en que dejo salir todas esas virtudes, lo hago humano. Ahí entra el elemento de la humanización, de la humanidad del ser humano, valga la redundancia, hacernos partícipe del dolor y de la necesidad del otro. No estaba muy alejada cuando usé la palabra humanidad. Está muy bien. Esta mañana el día amaneció triste y empezó a llover. Y yo había recibido un mensaje en el WhatsApp de un periodista muy conocido, muy conocido, que tiene un programa de televisión precisamente en el canal de noticias de los dominicanos, nuestro CDN, donde estamos ahora. Y yo lo abrí porque vi que decía algo que tenía que ver con las lágrimas. Y cuando lo abrí, me produjo un inmenso dolor entender que él relacionaba la lluvia que cae del cielo, los torrentes que lleva el río, con las lágrimas que se derramaban, el dolor. ¿Y cuáles serían más abundantes? ¿Cuál tendría más agua? ¿La lluvia, el río o las lágrimas que hemos derramado ante la tragedia que hemos vivido? Yo creo que eso es una expresión de lo que hemos dicho que tiene que ver con la interpretación. La interpretación tiene que ver con el estado anímico que cada quien tiene en este momento, que llegamos a descubrir cuando el aguacero es agradable para dormir, para estar por el clima. Ahora lo vemos como lluvia de lágrimas del cielo. Es el sentimiento que tenemos de tristeza. Cuando yo decía, la gente en la calle se nota con pesar, los carros se paran para que tú pases, a lo mejor no es verdad, pero es el sentimiento, la percepción que tenemos. Y a lo mejor el que lo hizo lo hace por eso mismo, pero no lo hemos comunicado. De manera que yo creo que hay una percepción colectiva del duelo, lo que se ha llamado el duelo social, en que todos nos hemos involucrado emocionalmente y de alguna manera cambia la actitud y el estilo de participación. Fue lo que se pensó con la pandemia. De aquí saldremos todos buenos. Y no fue así. Después que pasó la emoción, que vimos que no nos morimos, volvimos a ser los mismos que éramos. Y la guerra. Y la guerra y todo lo que sabemos que está pasando. Pero la enseñanza de la COVID, de la tragedia, de todo esto que estamos viendo, es de nuevo la fragilidad. Me salvé de una, no estuve en la otra, pero soy frágil. Se habla de un elemento fundamental que es la dignidad del cadáver. Ahora, la dignidad del cadáver. Dignidad del cadáver. Mucha gente que plantea, hay programas que llevaron las cámaras y que pusieron imágenes que no debieron poner, y es probable que todo eso sea verdad. ¿Y por qué es verdad? Por la dignidad. Y dice, ¿por qué el cadáver tiene dignidad? Dice algunos autores, tiene dignidad porque el ser vivo tiene dignidad y todos fuimos vivos y seremos cadáver, de manera que necesitamos que la dignidad permanezca. Kant planteaba, filósofo, cuando preguntaban ¿qué es la dignidad? Decía, hay que establecer una relación entre las cosas y la gente. Las cosas tienen precio, la gente tiene dignidad. Es el elemento común que nos une como seres humanos, independientemente de la clase, de la profesión, de la realidad, de que todos tenemos dignidad y después de muerto hay que respetar y hay que mantenerla. Y es todo un capítulo, la dignidad del cadáver, por las condiciones humanas que han estado presentes y que hay que preservar. Por eso, de no existir eso, hubiera sido más fácil agarrar una pala mecánica y recoger todos los escombros, pensando, y fíjese que la gente
permitió, y los familiares están satisfechos, de que los trabajos de recolección respetaron los cuerpos inertes, sabían que estaban muertos, sin embargo le guardaron todo el respeto, porque también está la dignidad de los familiares, la dignidad del otro. Nosotros estamos todos viendo por televisión y generando opinión. Fíjate que no debieron haber hecho esto, fíjate que lo hicieron bien, y en términos generales estamos satisfechos éticamente de la forma en que se ha abordado, por el respeto, que es una de las virtudes, uno de los valores fundamentales dentro de la humanización. Nosotros estamos participando en un programa ahora de humanización en salud y le hemos llamado bioetización como sinónimo de humanización. Bioetizar es hacer que ese verbo infinitivo se haga realidad en los componentes del trato, de cómo tratar al otro. Conducta. En la conducta. En el caso de la medicina, en el trato de relación médico-paciente, en el caso de la tragedia, con respecto al otro que ha sido rescatado, que está vivo, o al que murió, respetándole la dignidad. Por eso insisto en el tema de la dignidad del cadáver, que aparenta como algo extraño. Yo nunca había oído esa expresión, pero me surge una pregunta o una reflexión. Cuando te oigo hablar de eso, que nunca lo había oído, pero hablas de la dignidad de la vida y la llevas a que como ese ser era un ser vivo, como cadáver también lleva, arrastra, merece la misma dignidad. Pero mi formación católica, cristiana, siempre en colegio de monjas y después en la universidad también era católico, me hace recordar que nos enseñaron que la vida no termina cuando tú eres un cadáver. La vida hay una mutación. Tú dejas de tener el cuerpo, tú dejas de sentir físicamente, pero tu alma trasciende. ¿Tú lo ves así? Yo veo que hay dos elementos, porque va a depender del sujeto creyente o no. El no va a creer que hay un alma que trasciende. El sí, el elemento que lo define es la trascendencia. Es decir, que tiene la esperanza. La esperanza en que va a trascender. Entonces, ese elemento yo creo que tiene que jugar un papel importante de si la persona tiene o no, pero independiente de eso, es sujeto de respeto en su dignidad de cadáver. No, yo no tengo problema con la frase. Es que como nunca la había oído, sí, y recordé la enseñanza. A lo que iba era al otro elemento, que es el de la espiritualidad, que es independiente de la creencia. Lo que nos define, nos diferencia de los animales, decía un escritor alemán, los animales ni lloran ni ríen, solamente los seres humanos, y lo hacemos porque tenemos espiritualidad, que los animales no tienen espiritualidad. Entonces ahí es donde se juega, si tenemos la creencia en la trascendencia o no, pero la espiritualidad la tenemos, que no es necesariamente religiosa, es toda la parte humana, toda la parte de ese espíritu que compone la humanidad del sujeto. Entonces, es como romper un único paradigma. Todos somos creyentes. No, hay gente ahí que o son de otras denominaciones o de ninguna, pero tienen espiritualidad, y ese es el reconocimiento que hacemos cuando vemos la dimensión humana del sujeto. Por ahí serían elementos diferenciales para mí. Yo me pongo a pensar en las manifestaciones que hemos tenido de nuestro gobierno, que yo creo que desde el punto de vista del duelo que nos embarga a todos, ha embargado al gobierno también. Inclusive extendieron el duelo de 3 días más. Y yo como dominicana, hasta ahí me siento complacida con la conducta que se ha exhibido. En los ministerios donde yo trabajo, en el Senado donde yo trabajo, separaron las sesiones, separaron muchos trabajos, reuniones con ministros, con senadores, con directores,
se suspendieron, porque yo sé que a nivel de ministro, todos los que eran, no sé qué palabra usar, que se debían estar acompañados por una manifestación desde el gobierno, estaban los ministros ahí, o estaban los senadores o los diputados. Y a mí, como dominicana, me hizo sentir bien. Pero al mismo tiempo leí, no sé si fue en los periódicos o si fue en la televisión que oí, como que algunos actos, ¿cómo llamarle? No sé si la palabra sería, creo que es muy fuerte, vandalismo, que hubo gente que vino y que del muerto le llevó el reloj, le cogió la tarjeta de crédito, le llevó la cartera, le llevaron los zapatos. ¿Tú no leíste o viste eso? Sí, oí eso. Por supuesto, eso es una mínima expresión. Es una mínima expresión y era una conducta que se venía dando en los accidentes reales o provocados para atracar. Pero esa es la parte negativa que nos sale. Yo creo que la positiva ha sido más por la solidaridad inmensa, que se ha expresado. Ha sido inmensa. Fíjate que te dije que lo mencionaba lo simplemente para que nuestra audiencia supiera que hay de todo en la viña del Señor, como dice. Y que somos los mismos seres humanos, que tenemos ese componente negativo que aflora en momentos y que la tarea es cómo humanizar para que eso no siga sucediendo. Por eso tenemos que estar satisfechos de que lo positivo ha sido lo más. El ejemplo que yo ponía de los máximos y los mínimos, cuando el máximo es de felicidad, el máximo es privado, el máximo yo voy a la fiesta que yo quiera, yo hago la fiesta que yo quiera, y si quiero te invito o no te invito, no es obligado, no es por ley. Sin embargo, cuando un gobierno como este hizo un duelo de 3 días, luego 3 días más, 6 días, ha hecho que un mínimo, que los máximos se conviertan en mínimo. Todos estamos obligados a guardar los 6 días y nadie ha protestado diciendo el gobierno me lo impuso, sino es un sentimiento que aflora y es lo que nos da la esperanza. Y que lo hemos reconocido. Lo hemos reconocido y nos da una esperanza. Y lo hemos valorado. De humanidad, de que está saliendo la parte, la virtud es la que está aflorando dentro del contexto de la tragedia. A mí me emocionó ver a nuestro presidente y a su esposa con lágrimas en algunos de los mortuorios en que yo los vi, que estuvieron, porque estuvieron más de 1 o 2. Sí. Y yo no sé si el verbo es, se dice me condolí o me condales. Me condolí. Me condolí cuando vi el dolor que ellos sentían, porque las lágrimas de ellos, yo sentían que eran las lágrimas mías, las lágrimas de todos. Pero ¿sabes una cosa? Sin salirnos del tema, ahorita tú mencionaste de características en la humanidad, que si es bueno, que tiene manifestaciones que son mínimas, en este momento son súper mínimas. Yo lo he oído, lo he visto en la televisión, pero han hablado de 2 o 3 personas. La inmensa dominicanidad ha estado de duelo. Cuando yo estudié en Estados Unidos, tomé un año de teatro, en inglés Speech and Drama, discurso y drama. Y yo me acuerdo cuando empecé esos estudios, fueron la práctica para ser maestra. Yo no había estudiado pedagogía. Yo no fui a estudiar pedagogía en Estados Unidos. Yo hice pedagogía después de varias especialidades. La hice aquí, en la primera promoción de la UNFU, mi alma mater, mi universidad. Pero yo me acuerdo que me enseñaron algo, y lo voy a mencionar. Me enseñaron en teatro que nunca tuviéramos miedo escénico, cosa que le pasa a muchísima gente, incluyendo profesores. Sí, actores. El miedo escénico. Que no lo tuviéramos, porque la práctica que estábamos teniendo, las obras en que empezábamos a actuar, las primeras en que yo actué, yo no hablaba. Una fui un conejo, en la otra fui yo qué, por el tema de que, aunque yo hablaba inglés bastante bien cuando fui a Estados Unidos, no dejaba de tener algún acento. Y eran obras en inglés, ¿no? Entonces la primera fue muda. Te digo, fui un conejo.
Pero yo recuerdo la profesora, una monja, que dijo que la bondad de la humanidad, donde más se manifestaba, era en un teatro. Que no tuviéramos miedo escénico, porque el público que está en el teatro, cuando ve que te caes danzando, que te paras porque te frisaste, o que perdiste el hilo, el público tiene una compasión y no quiere que te pase. No quiere que te pase, porque la bondad humana tiene una manifestación que se confirma en un teatro. En el escenario de la vida. El escenario de la vida, y te está hablando de un eje transversal que es la solidaridad. La gente es solidaria. La gente, el que se compadece, ya dijimos ahorita, padece con, y padecer con el que sufre genera solidaridad. De manera que eso que planteas en el teatro es en la vida también que lo tenemos. Tiene que haber solidaridad para que salga el componente humano, porque hay una tensión constante entre lo bueno y lo malo. Nos sale lo malo en algún momento, y cómo nosotros enfrentar esos dos polos, si no es a través de elementos como ¿qué es ser solidario? Es algo sólido, es algo de responsabilidad, es el que es el garante de. Cuando usted es un garante solidario, se está haciendo responsable de si tú no pagas, yo pago, pero no lo hace con cualquiera, lo hace con alguien con quien tienes establecido una relación de afecto, una relación de necesidad, de acompañamiento. De manera que la solidaridad me parece que es el eje fundamental de eso que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice, y pienso dos cosas. He estado en un teatro, aquí o fuera del país, en un concierto de una sinfónica, y pasa algo. Yo no lo quisiera que pasara, sino que la música continúe. Que hay un decir, no sé si lo voy a mencionar acertadamente, algo de que la pausa hace la música. Pero la pausa que es accidental, que es algo que pasa, que no es la pausa de la melodía, no es la pausa de las notas, te hace pensar, tú quieres que no pase o que se sobrepase. Y yo, como persona, soy más maestra que nada, pienso y creo en que la naturaleza humana viene con el sello de la bondad. Que el hombre, la mujer, al nacer, vienen con la bondad. Si alguien me dice, pero Jacqueline, Adán, Eva, Caín, Abel, no me hablen de eso. Yo pienso, y como maestra, 66 años en este oficio, pienso que mi deber en el aula, cuando estaba de profesora 40 años, o desde las oficinas, o desde las asesorías, o desde la dirección, o desde los consejos, las opiniones, tengo que pensar que ese niño, o ese joven, o ese adulto, en el aula, en el taller, o en el laboratorio, quizás tú como profesor has vivido la misma experiencia. Nuestro deber es hacer que lo humano en él haga excelsa su bondad, porque haciéndolo un mejor ser humano, lo hacemos capaz, lo hacemos productivo. Tenemos que hablar de lo material porque no podemos escapar de ello, y lo hacemos moral y ético y ciudadano responsable. Miguel, el tiempo es enemigo en la televisión, pero yo quiero comprometerte, porque estoy segura que en el ministerio este programa lo van a ver. Bueno, no solamente el Ministerio de Educación, en las universidades, tenemos muchos países que reciben nuestro programa, que nos ven. Cada vez tenemos una audiencia mayor, cosa que nos hace muy feliz, esto desde el punto de vista de que satisfacemos, ilustrando, llevando educación, porque esto es más que
que es una forma de educar, pero se me ocurre, y lo voy a plantear en el Ministerio de Educación, que hoy, celebrando la resurrección, la vida que Cristo recuperó, con la que Dios lo dotó de vida eterna, con que su madre vio que estaba vivo, pues hoy vamos a pedirle al país, no que interrumpa su duelo, sino que piense que habrá una resurrección, sea creyente o no, habrá una resurrección, del punto de vista de que unos van adelante y otros vamos atrás, pero todos vamos a llegar a cuando se caiga el telón. Amigos, el doctor Suazo ya le vi en los ojos. Va a venir a otro programa, pero no vamos a hablar más de esto. No, de esto ya, yo no quiero seguir hablando. El sentimiento tiene que ir sanando con el tiempo, si es que sana. Pero los temas que hemos tratado me retroyevan a la educación. Ya hablo de la educación formal. Nosotros tenemos un código de ética en el Ministerio de Educación, que está hecho por personas sumamente autorizadas en el tema, pero como los tiempos cambian, te voy hablando de que eso ya tiene varios años, así como estamos revisando algunas estrategias en el tema de la orientación y la psicología, de la Dirección de Orientación y Psicología, me gustaría que habláramos de la ética en la perspectiva educativa, en el docente que actúa, en el estudiante que aprende, en el director que gestiona y en la sociedad que cuestiona. Cuando digo cuestiona, ¿lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien? En estos días me decía alguien que habíamos aumentado la valoración de la educación en esta gestión de los últimos 5 años. Y yo dije, sí, yo soy la primera que doy fe de ello, que tengo evidencia de ello. Pero les recuerdo a los que me oyen o a los que me piden que les hable que la educación es a largo plazo. Y es verdad, te digo, Miguel, y le digo al país que estamos haciendo cosas bien, que hemos emprendido un buen camino y que lo ha habido antes, pero estamos continuando políticas que a la larga van a aplacar el grito de los que piden una educación de calidad para todos. La Constitución se habrá de fortalecer en el mandato de que la educación es obligatoria, inclusiva, gratis y que debe formar al ser humano para el bienestar y para la felicidad. Amigos, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Recuerden que su maestra siempre les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes.